El duelo puede ser una de las experiencias más difíciles a las que nos enfrentamos en la vida. Voy a decir textualmente una cita sobre el duelo. No por ser el proceso más elemental, natural y básico de nuestra existencia humana, es menos doloroso y frustrante. Y no por ser doloroso y frustrante, es menos elemental, natural y básico para nuestra experiencia humana. Aunque la inercia nos empuja a ignorar el dolor, la sanación no pasa por evitarlo, sino por aprender a darle un espacio que te permita vivir sin que lo invada todo. La frase que os he citado es del libro Hazle un hueco al dolor, de Dani Blázquez, psicólogo especialista en duelo. Yo tengo la suerte, además, de poder vivir y aprender cada día de Dani, de que sea la persona más importante de mi vida y con la que me despierto cada mañana. Y me hace muchísima ilusión compartiros esta charla juntos en torno al duelo, su especialidad, e hilado en torno a su nuevo libro, Hazle un hueco al dolor, editado por Penguin Random House. Os dejo con la entrevista con Dani Blázquez. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Qué ilusión tenerte por aquí. Bienvenido al podcast, por fin. Por fin, después de 2 años buscándome. Quiero hablar del duelo y vertebrar la charla en torno a tu libro, Hazle un hueco al dolor, que publicaste hace unos meses. Y por eso quiero que primero, para las personas que no lo han leído, expliques por encima cuáles son los principales puntos del libro y qué buscabas con él. Bueno, pues el libro es un abordaje al duelo para comprender qué significa exactamente pasar por un duelo, cuál es el camino que uno puede esperar de un duelo, cuál es el viaje, qué sentido tiene para el ser humano vivir un proceso emocional como ese. Y tiene un abordaje que a veces puede ser un poco controvertido, sobre todo en este momento en el que se busca tanto la falta de sufrimiento, como por otro lado es normal, y imagino que hablaremos mucho sobre esto en este rato, pero bueno, en este momento en el que se buscan fórmulas todo el rato para sufrir menos y pasar más por encima de las emociones desagradables, pues el abordaje es justo al contrario. O sea, el libro invita a poder vivir y experimentar las emociones tal y como vienen, que además es lo que la evidencia nos dice que es lo útil para superar un mal momento, para transitar un mal momento. Y bueno, se vertebra en torno a este título, Hazle un hueco al dolor, que básicamente consiste en darle espacio a ese malestar para poder vivirlo, para poder experimentarlo, para entender qué nos quiere decir, qué necesitamos debajo de ese malestar y bueno, y poder sostenerlo y transitarlo de una forma natural y adecuada, que para mí es términos que van en paralelo, claro. Uno de los primeros conceptos que empiezas introduciendo en el libro es el tema de las expectativas y de algún modo siento que el proceso del duelo está muy relacionado con un ajuste de expectativas. Uh-huh. Me gustaría que nos definieras de algún modo qué es el duelo y a lo mejor también para qué sirve, porque siento que no es una definición intuitiva y además me gusta mucho cómo lo explicas. Pues a mí me gusta decir que el duelo es el proceso emocional que me permite integrar la pérdida en mi vida. Es todo lo que me toca sentir cuando existe una pérdida en mi vida y necesito interiorizar las implicaciones que tiene esa pérdida en mi vida, ¿no? Em, creo que al duelo se le ha conceptualizado muchas veces como un obstáculo en el camino de la recuperación y de estar bien, ¿no? Que es lo que hablábamos ahora. Y en realidad hemos descubierto que el duelo es precisamente el camino en sí mismo para recuperarnos, no es un obstáculo. Entonces es todo eso que necesito sentir para como se dice coloquialmente, superar una pérdida. Y una pérdida puede ser cualquier tipo de pérdida, cualquier elemento de nuestra vida que permanecía con nosotros y que permanecía aparentemente de un modo indefinido.
y que supone una ruptura de nuestras expectativas, como tú bien decías, ¿no? Es decir, todo aquello que necesito ajustar después de sufrir una pérdida se ajusta a través de un proceso de duelo y muchas de esas cosas tienen que ver con la expectativa que teníamos sobre la permanencia de esas cosas en nuestra vida. Qué bueno. La idea central del libro, como has dicho, es que es necesario convivir con la pérdida y con el malestar para el proceso del duelo. Y justo al principio del libro, voy a leer textualmente, dices: creo que mi intención escribiendo este libro se parece un poco a esa idea de dejar de huir para permitirse. Uh-huh. Y yo quería preguntarte qué hacer cuando el dolor es demasiado fuerte y cómo reconocer si es demasiado fuerte. Bueno, te contesto primero a la segunda parte de la pregunta. A veces es difícil fijar el umbral entre el malestar natural que corresponde a un duelo y el sufrimiento que hay que atender de una forma específica, terapéutica o como lo queramos llamar, para tratar que no nos desborde del todo y no nos incapacite. Pero creo que la clave es justo esa, que no sea incapacitante. O sea, el malestar que corresponde sentir ante una situación como esta puede ser en parte o de algún modo o en algún área de nuestra vida incapacitante durante un tiempo determinado, pero no del todo incapacitante y no de forma permanente. Esto es un poco ambiguo. Creo que habría que analizar cada caso y cada malestar en específico, sobre todo porque además el malestar y lo incapacitante que resulte va a depender también de cómo habitamos en esta sociedad. Quiero decir, para una persona que a lo mejor está en paro, el malestar aparentemente es menos incapacitante porque no tiene que ir cada mañana a un puesto de trabajo, por ejemplo, y le resulta más incapacitante a alguien que va todos los días a la oficina. Y sin embargo puede ser la misma cantidad de malestar, si es que se pudiese medir, ¿no? Entonces es muy difícil medirlo y habría que atender a cada situación, pero yo creo que la clave está en que uno se sienta incapacitado o muy desbordado. Y la primera parte de la pregunta era... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando realmente es incapacitante o te ha desbordado? Bueno, también dependerá de cada persona. La ayuda terapéutica siempre puede venir bien. Primero para hacer una evaluación correcta de ese malestar. Para hacer un poco esto que he tratado de hacer yo en este rato, ¿no? Para poder evaluarlo de una forma un poco más precisa. Y además para sentirnos más acompañados de una forma más o menos controlada, etcétera. Pero tampoco es imprescindible. Yo soy especialista en duelo y estoy encantado de acompañar a la gente en duelo, pero sé que no todos los duelos necesitan de una ayuda terapéutica y no solo lo sé, sino que además he recibido a gente que ha venido una vez y le he dicho: tú no eres carne de terapia, puedes seguir con tu duelo tú solo si te sientes capaz de hacerlo, ¿no? Entonces dependerá de cada persona, pero creo que darse espacio para permitirse ese malestar, acompañarse de una buena red de apoyo, tratar de identificar las necesidades que hay debajo de ese malestar y tratar de encontrar la manera de satisfacerlas de forma individual o en compañía o con ayuda, sería un poco la clave de cómo transitar el dolor. De una forma bastante genérica te estoy contestando, pero bueno, creo que pueden ser... Creo que esta respuesta puede ser un primer, ¿no? Un primer acercamiento a, a tratar de saber cómo superar un malestar así. Uh-huh. Otro de los principales aprendizajes que yo escucho de la gente cuando va a tus presentaciones, cuando te comenta sobre el libro que lo ha leído, es la gran diversidad de duelos que existen. Hay una amplia mayoría de personas que relacionan el duelo con la muerte o después, en segundo lugar, con un duelo amoroso o sentimental, pero tú en el libro explicas que hay muchos otros duelos, como decías al principio de la entrevista, pues gestacional, por la muerte de un animal, por una mudanza, por la pérdida de un trabajo, por ejemplo. Y el sentimiento que más capto en estas personas que te comentan de este aspecto concreto es de sentirse validadas. Y me gustaría que nos hablases de la importancia de la validación en los procesos terapéuticos y en todo esto.
Yo creo que es vital, o sea, creo que es la columna vertebral de cualquier proceso terapéutico, la validación, porque lo que tú dices de sentirnos validados, en realidad habla de sentirnos reconocidos, nosotros y aquello por lo que estamos pasando. Y cuando nosotros le damos espacio y reconocimiento a eso que sentimos, primero hay una legitimidad para sentirlo, por lo tanto ya nos quitamos de encima las culpas y Culpabilidad. las vergüenzas y los preceptos morales de la sociedad y todo lo demás. Em, y luego también nos damos permiso para sentirlo el tiempo que toque sentirlo. Y luego además yo le añado también un matiz importante al tema de la etiqueta, porque es verdad que yo no soy muy amigo de las etiquetas diagnósticas, pero a veces una etiqueta nos da información o nos permite entender qué está pasando, por qué está pasando o qué podemos esperar de lo que está pasando. Y cuando de repente tú le dices a alguien que eso que siente al haberse mudado para tener un trabajo mejor y una vida mejor y todo mejor, y sin embargo siente algo desagradable, cuando tú le explicas que eso se llama duelo y que tiene un sentido y que está elaborando la pérdida de todo lo que interiormente daba por hecho de forma muy integrada antes, y que tiene un espacio para ser y para ser transitado, de repente hay mucha carga emocional que se desactiva, de repente transitar el duelo, la pérdida, es mucho más ligero. Y también nos ayuda a entender, pues lo que te decía antes, ¿no? ¿Qué puedo esperar de un momento como este? Si tiene sentido o no para mí. Que explica también, por ejemplo, si yo sé que estoy pasando un duelo migratorio, a lo mejor lo que necesito es más conexión con mi cultura, por ejemplo, o con mi lugar de origen, o con las personas que he dejado ahí. A lo mejor sé reconocer el malestar, pero no exactamente qué se supone que hay que hacer para dejar de sentir este malestar o que sea más liviano. Entonces, de repente, si sé que es un duelo, puedo identificar que la conexión, perdón, que la necesidad se satisface a través de la conexión con eso que he perdido, por ejemplo. Entonces, de repente, tiene mucho más sentido llamarle por un nombre. Y por eso, cuando en las presentaciones o los lectores se reconocen en un tipo de duelo, de repente hay una especie de clic en la que todo tiene más sentido para ellos. Ujú. Claro, de repente un malestar que estaban sintiendo lo reconocen como un duelo porque todo el mundo entiende en nuestra cultura que si se muere un familiar tuyo eso es un duelo por una mudanza. Ujú. Es difícil conceptualizarlo ahí. Sé que el tema de la muerte te gusta especialmente y en el libro le das un peso bastante importante. Y hablando de superar el miedo a la muerte, quiero leer otra frase que dices, si asumes que estás expuesto a la despedida constante, la despedida pierde parte de su valor vulnerable. Si la pérdida se integra en la vida como algo habitual, deja de ser extraordinaria y uno asume que puede afrontarla con mayor naturalidad. Ujú. Quiero que nos hables de cómo superar el miedo a la muerte y por qué nos da tanto miedo. Bueno, un apunte solo de esa frase que tiene muchísima relación con lo que acabamos de hablar. O sea, si soy capaz de identificarlo, todo tiene más sentido, todo es más ligero, y todo va a ser un poco más fácil. ¿Por qué nos da tanto miedo la muerte? Pues imagino que porque está llena de incertidumbres y el ser humano es un animal que necesita sentir control, aunque sea mentira, aunque no controle, pero si al menos siente control, ya es suficiente para que el resto de cosas funcionen. Entonces, imagino que da mucho miedo por eso, porque no sabemos qué pasa después, qué se siente. Imagino que también hay un sentido de no permanencia que rodea a la muerte, que también asusta mucho porque queremos hacer muchas cosas en esta vida y porque no conocemos otra forma de existir que no sea aquí, si es que hay otra forma, ¿no? Entonces imagino que da miedo por todo eso. Em, ¿Y cómo se supera? ¿Me has dicho el Ujú. miedo a la muerte? ¿O cómo se vive con el miedo a la muerte? Am, pues es muy difícil de contestar a esa pregunta. Yo en el libro, Bueno, tú no tienes miedo a la muerte.
¿Cómo lo haces tú? Yo no tengo miedo a la muerte, aunque siempre que digo esto, aclaro que si me apuntas con una pistola, trataré de hacer todo lo posible para no morir. Porque la gente te dice, entonces te da igual morirte. No, hombre, no es que me No, da por igual. favor. No es que me dé igual, pero no vivo pensando que si esto sucede en algún momento, pues qué terrible. Primero, porque sé que va a suceder. Eh, Segundo, porque como no sé cuándo va a suceder, no me queda otra que tratar de vivir como si no fuese a suceder mañana, ¿no? Am, no sé muy bien qué hago para no tener miedo a la muerte. En el libro de lo que hablo es que después de la muerte seguramente no haya nada, al menos no hay evidencias de que haya algo, con todos mis respetos a todas las creencias y a todas las espiritualidades que se puedan sentir ofendidas por esto, pero al menos no tenemos evidencia de que haya nada, y esa nada no significa nada, valga la redundancia. Es No decir, significa sufrimiento, no significa... no significa tampoco conciencia de la nada, ni conciencia de que ha terminado la vida, ¿no? Entonces, tampoco tiene mucho sentido que nos asuste la no existencia, primero porque no sabemos qué es, y segundo porque no se puede tener conciencia de la no existencia. Igual que no nos da miedo lo que ocurre, o sea, Lo que pasó antes de nacer. exacto, lo quería decir de alguna... Claro, obviamente no nos da miedo porque en todo caso ya ha pasado, ¿no? Pero quiero decir que nadie se plantea que esa no existencia de antes de nacer es terrorífica. Simplemente te da igual porque no existías. Entonces, esto es lo que va a pasar después de morir, ¿no? Vamos a cambiar un poco el enfoque del tema. ¿Vale? Te han preguntado 1000 veces sobre las fases del duelo y estoy seguro que cuando va un paciente o una persona nueva a terapia contigo, sale esto a relucir. ¿En qué fase estoy? No sé por cuál debería estar, que son archiconocidas. Y tú en el libro dejas muy claro que las fases en realidad es bastante simplista, que depende de cada persona. Y quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo lo enfocas tú? ¿Cómo crees que es mejor enfocarlo? Ujú. Y segundo, ¿por qué crees que son tan populares? Bueno, pues porque también nos da este sentido de control de las cosas, ¿no? Ujú. El saber qué paso se supone que tengo que seguir para dejar de sentir esto, y poder identificarme en esos pasos para ver esa barrita de loading, ¿no? Avance. Exacto. Y cuánto me queda para que esto se termine. Imagino que eso hace que sea muy agradable de interiorizar, pero lo cierto es que, como cuento en el libro, la, para mí las fases sí que me permiten hablar de cosas que pasan durante el duelo, aunque no necesariamente de una única manera, aunque no necesariamente de forma secuencial, en un orden concreto, y en una duración concreta. Es verdad que nos dan pistas sobre qué tipo de emociones o procesos emocionales podemos elaborar en un duelo, pero no necesariamente se van a vivir de una sola forma en cualquier tipo de duelo, en cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces yo sí que las uso a veces para poder identificar cosas, pero siempre haciendo estas aclaraciones, y la respuesta, vamos, iba a decir mayoritaria, pero es unanimidad, ¿no? Lo que me encuentro entre los pacientes es que siempre se sienten entre dos o entre tres, o una mezcla de varias a la vez, ¿no? Ujú. O por momentos o por días, ¿no? Em, entonces, bueno, eso nos da buena cuenta de que realmente son cosas que pueden estar sucediendo durante el duelo, pero no de una forma tan estructurada, ¿no? Explico también en el libro, ¿no? Que fue un malentendido, ¿no? La estructura de las fases del duelo, porque se estaba estudiando precisamente el duelo anticipado propio de personas que estaban en una fase terminal de una enfermedad, y se estaba estudiando qué elementos emocionales ocurrían en esa última fase de la enfermedad. Pues no tenía ni idea que era... Pues es así, bueno, fue así. Realmente era el análisis del duelo anticipado propio, ¿no? De la propia Ujú. muerte. Lo que pasa es que tiene muchas similitudes con los duelos alrededor, ¿no? De los duelos por pérdidas ajenas más que la propia de nuestra vida, ¿no?
Ujú. Bueno, como todos los marcos conceptuales, también un poco parecido a lo de las etiquetas antes, Ujú, te puede ser útil en algunos contextos, como decías ahora, pues explicando cosas que suelen ocurrir, ujú, pero en otras ocasiones se queda corto. También un poco hilando con lo que decías antes de la utilidad de poner una etiqueta, mm, sabiendo las limitaciones que tiene todo esto, también siento que es muy útil conocer la utilidad de las emociones. ujú. Y bueno, creo que puede depender de las personas. Yo, por ejemplo, pues siento que soy bastante racional o cognitivo, pero creo que le puede servir a la gente que expliques para qué sirve la tristeza y el malestar que suelen estar presentes en el duelo. Bueno, lo primero es que sí que puede ser muy liberador entender por qué existen estas emociones o qué función tienen, pero de primera yo ya diría que si existen son por algo y que están ahí Ujú, porque necesitan estar ahí para algo. Y eso ya es liberador aunque no entiendas muy bien qué te están queriendo decir. Entonces, eso de primeras, ¿no? Un poco hilando como al principio de la entrevista que definía un poco el duelo, las emociones desagradables durante el duelo son las que me van a permitir comprender lo que ha pasado, comprender qué significa la pérdida para mí, las implicaciones que tiene la pérdida en mi vida y qué tipo de ajustes tengo que hacer, ¿no? Si me siento muy huérfano de los cuidados de la persona que ha fallecido, entonces necesitaré encontrar un espacio para sentirme acompañado y cuidado, no para sustituir a la persona que ha fallecido, pero sí para poder satisfacer las necesidades que podía satisfacer con esta persona que ha fallecido, ¿no? Y esto me conecta mucho con la otra parte de la respuesta que te quiero dar, y es que las emociones desagradables nos solapan necesidades insatisfechas. Es ujú. decir, que a través de la conexión con una emoción desagradable puedo identificar necesidades que tengo y que aún no están satisfechas, ¿no? Eh, si tengo todas mis necesidades básicas satisfechas, seguramente disfrutaré de cierta armonía emocional, ¿no? Que puede verse condicionada por algún hecho puntual, pero en general tendré bienestar emocional. Si estoy pasando por un proceso emocional muy desagradable y muy desbordante, seguramente haya muchas necesidades que no están satisfechas y a través de darle espacio a esas emociones, yo podré conectar con esas necesidades, satisfacerlas y superar ese mal momento, ¿no? Por eso estoy tan en contra de los abordajes que tratan de evitar el malestar, de los abordajes que tratan de solaparlo con, con medicaciones, ¿no? El tapar de algún modo todo lo que me está permitiendo, de hecho, poder transitar y superar este momento de mi vida. Ujú. Bueno, me ha encantado esta frase. La voy a repetir porque siento que es útil pensar sobre ella. Las emociones desagradables no solapan necesidades no cubiertas. Ujú, Creo que es bastante esclarecedora. Y hablando de emociones, en el libro das bastante importancia también al grupo de terapia de duelo que ujú. hiciste en Sevilla. Y uno de los apuntes que das en el libro sobre este grupo de terapia es que te sorprendía que una de sus principales emociones fuera la culpa. Ujú. Y a mí la verdad que me sorprendió bastante. O sea, me esperaría, no sé, la tristeza, por ejemplo, o el enfado incluso, Ujú. pero no la culpa en el duelo. Se da bastante y lo peor es que la gente no lo... O sea, las personas de primeras no son capaces de entender muy bien por qué están sintiendo eso, ¿no? Porque muchas son capaces de razonar que no tienen responsabilidad o que no tienen culpa por la pérdida que han sufrido, pero emocionalmente la sienten, ¿no? La culpa es una emoción que de forma muy general nos indica que no hemos cumplido con lo que se esperaba de nosotros en algún sentido y que además hay margen para reparar eso o corregirlo o arreglarlo de alguna manera, ¿no? Esta sería un poco la función principal de la culpa. Por ejemplo, rompes un jarrón en casa de un Ujú, amigo, te sientes mal y eso te permite pedir disculpas, ofrecer pagarlo, repararlo o lo que sea, ¿no? Hacer algo para reparar el daño. Eso te lo permite la culpa.
Si no sientes culpa, seguramente no actúes de esa manera, ¿no? Y esto también me hila mucho con la respuesta anterior. Esa emoción desagradable me está sirviendo para cubrir algo, ¿no? ¿Qué ocurre en el duelo? Que la culpa tiene un componente muy interesante añadido a esta definición que te he dado, y es que nos permite también sentir control sobre las cosas de las que a veces no tenemos control. Es decir, si yo voy por la calle y me atracan y me roban y siento culpa, seguramente mi discurso interno será: no tendría que haber ido solo, no tendría que haber ido por esa calle, tendría que haber corrido cuando escuché esos pasos detrás de mí. Y todo ese discurso interno puede acercarse más o menos a la realidad, pero nos da una sensación de control sobre la situación. Eso quiere decir que la próxima vez no me volverán a atracar porque tengo control sobre una situación como esa. Hay elementos que me permiten controlar una situación como esa. Eso es lo que me permite sentir la culpa. Entonces, en el duelo ocurre algo parecido. Y es que uno trata de interiorizar mayor sentido de control sobre su pérdida, ya sea él me podría haber despedido, o ya sea él podría haber pensado mejor esta ruptura sentimental, o ya sea lo que sea, me permite darme ese espacio de esa sensación de control sobre algo de lo que seguramente pues no tengamos tanto control como creemos. Me parece interesante cómo em, se ha traído de forma bastante natural varias veces en la entrevista la idea del sentimiento de control, que en ningún momento hubiera pensado antes de la entrevista que iba a venir esto. Quiero preguntarte ahora sobre la espiritualidad. Antes un poco introducías esta idea, la espiritualidad, hablando de la muerte y tal, y siento que es un punto que se puede ampliar del libro y que no se ha tratado al menos de forma concreta y profunda. ¿De qué manera crees que la espiritualidad puede influir en el duelo? Y un poco tú, cómo o si trabajas con ella, con los pacientes que tenga un peso importante en su vida. Mira, siempre la tengo en cuenta en sesión, siempre pregunto por ese espacio de la vida de las personas, pero quizá por el sesgo que he sufrido por mi recorrido profesional atendiendo a personas que a lo mejor la parte de la espiritualidad o no la tenían tan desarrollada bueno, sí, no la tenían tan desarrollada o no le daban mucho espacio a esa parte, seguramente por ese sesgo sea una asignatura pendiente del libro y algo a mejorar. Quizá por eso no la he tenido tanto en cuenta. Es importante porque es, digamos, el lenguaje a través del cual le vamos a dar sentido a lo que ha ocurrido. En el libro sí que hablo sobre resignificar la pérdida, que está siempre muy asociada a cosas muy desagradables, a injusticia y a cosas parecidas, ¿no? Resignificar la pérdida quiere decir poder darle un valor diferente en nuestra vida. No quiere decir romantizar la pérdida, asumir el discurso de esto ha pasado por algo, o esto me enseña, o esto me permite. No, simplemente se trata de saber qué hacer con ella, cómo seguir construyendo o transitando nuestra vida a pesar de ella o con ella integrada, ¿no? Eso quiere decir resignificar la pérdida, ¿no? Entonces, se puede trabajar desde un plano espiritual o desde uno que no lo es. Cuando hay una espiritualidad profunda en la persona, es importante tenerla en cuenta porque es un idioma para hablar sobre la resignificación de la pérdida. Vamos a volver a un punto anterior y es sobre la gran diversidad de duelos que hemos dicho ya un par de veces que existen. Y al leer sobre esto en tu libro, me vino a la mente los niños. Porque es verdad que, bueno, yo vengo más del campo de la medicina, es frecuente que una misma entidad en los niños se vea reflejado de una forma característicamente diferente. Quería preguntarte si esto en el duelo pasa igual. Por ejemplo, que en vez de tristeza haya sobre todo problemas de conducta o enfado, por ejemplo, o aislamiento, no sé. A ver, realmente no te sé decir si hay una respuesta específica más predominante en el duelo de los niños. Lo que sí sabemos es que el niño va a procesar
emocionalmente la pérdida de forma adaptada a sus posibilidades. El niño el niño o la niña está en una etapa de desarrollo, está aprendiendo a entender sus emociones, a comprender cuáles son las respuestas que tiene que poner en marcha para, para sostener esas emociones. Y además luego, aparte de lo emocional, también hay un aspecto cognitivo en el que, bueno, pues dependiendo de la etapa vital del niño va a tener más capacidad de comprender las implicaciones de la pérdida o menos. Lo que está claro es que le va a suponer un punto de inflexión de algún modo. Ujú. Tengas la edad que tengas y signifique lo que signifique para ti, ¿no? Entonces, eso hay que atenderlo de una forma adaptada al momento vital del niño o de la niña. Luego también se da la circunstancia de que hay muchas personas que los duelos en general, estoy pensando en los fallecimientos, pero en general los duelos se intentan ocultar a los críos. Si se puede del todo y si no, se edulcora mucho, no sé si Bueno, por un desconocimiento, ¿no? De cómo transmitirle esto a los niños. Sí, Imagino. sí, bueno, más que por un desconocimiento de cómo transmitírselo, por desconocer que no transmitírselo o no transmitírselo de una forma adecuada y clara para su momento vital le va a ayudar en lugar de perjudicarle. O sea, un poco pues lo que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? Como hay esta tendencia a evitar el sufrimiento, que por una parte es natural que exista esta tendencia, pero por otra nos hace tanto daño, ¿no? Y queremos que los niños y las niñas vivan en una burbuja en la que no hay espacio para el malestar y el sufrimiento, pues por culpa de esa convención social tratamos de hacerle pasar por un mal rato, ¿no? Y sin embargo, la pérdida se la va a comer igual, se la contemos o se la edulcoremos más o menos. Entonces, qué mejor que hacerlo de una forma apropiada para su momento vital y permitirle experimentar aquello que le toque experimentar. Y con respecto a cuál puede ser la respuesta emocional, que quizá es más problemas de conducta, enfado o lo que sea, es verdad que la tristeza y el enfado son emociones primarias, entonces las pueden experimentar desde el principio, ¿no? Pero sí que es cierto que el enfado es más visceral, descarga mucho malestar emocional de una forma mucho más directa, y la tristeza tiene un componente a lo mejor, o podría tener un componente un poco más cognitivo, donde la razón explica más las implicaciones de la tristeza, ¿no? Y quizá por ese motivo los niños y las niñas no sé si la experimentan menos, pero desde luego de una forma diferente, ¿no? Mm. No lo había pensado, la verdad que como tiene este componente más cognitivo que Mm. el enfado, podría tener sentido también desde un punto de vista médico. Que el enfado también tiene un componente Ujú. cognitivo muy grande, ¿no? Lo que pasa es que la primera respuesta visceral no necesita de... Bueno, es más primitivo, o sea, el enfado. Sí, sí, pero quiero decir que si en la vida adulta tú te comportas de una manera conmigo que superficialmente no parece que sea injusta o mala o nada parecido, pero yo puedo elaborar cognitivamente o racionalmente lo que tu Ujú. conducta para mí supone o qué implicaciones tiene, eso me puede provocar luego enfado, ¿no? Quiero decir que también hay Sí, sí, también una es vía para cognitivo. eso. Quiero preguntarte ahora, en relación a esto, sobre las reacciones emocionales, em, porque probablemente haya personas que en el proceso del duelo no sientan sobre todo tristeza o dolor y que además esto le genere un cierto sentimiento de culpabilidad. Y quiero preguntarte sobre si se puede procesar bien el duelo si no se tiene dolor o tristeza, porque incluso la palabra dolor, duelo, Mm. parece como que es algo inherente. Están íntimamente relacionadas. A ver, yo te diría que el duelo, el peso que el duelo va a tener en nuestra vida depende principalmente de dos elementos. El vínculo con lo perdido y la expectativa que teníamos sobre aquello que hemos perdido. El vínculo quiere decir cuán unidos nos sentimos a eso que hemos perdido, de forma muy resumida, y la expectativa, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, un duelo anticipado es una expectativa que ya está muy trabajada.
una persona que está sufriendo una enfermedad terminal o que está en el final de su vida y uno ya ha elaborado parte de ese duelo de forma anticipada, que eso significa haber interiorizado la idea de que esa persona va a fallecer. No sé por qué te estaba diciendo esto, me he quedado en blanco. Si se puede procesar bien un duelo, si no es a través del dolor o de Sí, la eso es, tristeza. perdona. Entonces, como depende del vínculo y de la expectativa, si el vínculo es muy profundo y si la expectativa también está muy presente y no está suficientemente trabajada o anticipada, inevitablemente una pérdida nos va a causar malestar. Y si no nos causa malestar, sería un motivo suficiente como para atender qué está pasando ahí. Si es que hay evitación, si es que hay un bloqueo, si es que hay negación, porque seguramente algo esté pasando, ¿no? Si experimentamos un duelo y pasamos un poco por encima de las emociones desagradables, lo más probable, de forma natural y saludable, quiero decir, lo más probable es que no hubiese un vínculo tan profundo o no fuera un vínculo tan profundo o que la expectativa ya esté suficientemente trabajada o anticipada. En el libro utilizas y expones diferentes herramientas y metáforas, pero hay una metáfora en concreto que destaca frente al resto y no solo en el libro, sino todas las charlas o intervenciones que hace respecto a esto, que es la del bosque del malestar. Y me encantaría que nos la contases. Es curioso porque a mí me encanta y yo la saco a relucir siempre, pero luego en el feedback del libro que estoy teniendo tampoco me la han destacado mucho. Me han destacado muchas más otras cosas que eso. Bueno, pues yo planteo en general el malestar desde esta metáfora, el malestar en general y el duelo en particular, ¿no? Yo lo que planteo es que el duelo es como transitar un bosque muy hostil, al que yo le llamo el bosque del malestar. Es un bosque muy hostil en el que hay oscuridad, hay obstáculos, hay depredadores y resulta muy desagradable transitar. Pero al otro lado del bosque están nuestros objetivos vitales, ¿no? Nuestros objetivos vitales y también los que tienen que ver con la pérdida, con el duelo o con aquella circunstancia que estemos viviendo en ese momento. Entonces es necesario transitar ese bosque, cruzar ese bosque para llegar al otro lado y llegar a nuestros objetivos. Uno no puede superar una pérdida, como comúnmente se dice, si no transita el bosque del malestar y llega al otro lado del malestar, del bosque, porque superar la pérdida es un objetivo que está al otro lado. Uno no puede dejar de tenerle miedo al avión si no se expone a montar en avión, ¿no? Si no cruza ese bosque del malestar y no aprende a sostener esas emociones desagradables para llegar a su objetivo que está al otro lado, ¿no? Entonces esto es un poco lo que planteo. La mayoría de las personas, entre las que me incluyo porque funcionamos así y es lógico y normal, como el malestar es muy desagradable y nos produce mucho rechazo, lo más habitual es que entremos en el bosque del malestar, veamos que la cosa no nos gusta nada y salgamos. Salgamos por el mismo camino por el que hemos entrado. Entonces volvemos al mismo punto de partida, ¿no? Y el duelo está lleno de eso. El duelo es un camino fluctuante en el que es muy común ver cómo las personas salen y entran constantemente del bosque del malestar. Lo importante no es siempre dar pasos hacia adelante, sino al menos dar 2 hacia adelante y 1 hacia atrás y seguir avanzando en ese sentido. Y esta es la metáfora. Qué bueno. Pues ya para ir terminando, me vas a perdonar porque te voy a hacer una pregunta que te hacen siempre y probablemente estés cansado, pero te la hago porque creo que es útil y que aporta valor y aunque te la repitan, creo que merece la pena también incluirla en esta charla, que es cómo acompañamos a un ser querido que está pasando por un duelo. Bueno, pues como siempre digo, ¿no? Atendiendo a lo que necesita esa persona, preguntando qué necesitas. No hay una única receta para acompañar a alguien en un duelo. Como hemos dicho, el duelo es un proceso muy individual y muy personal, entonces cada uno tendrá unas necesidades personales y diferentes y de lo que se trata es de poder satisfacerlas de la mejor manera posible. El experto en uno mismo siempre es uno mismo, los demás no sabemos más que lo que necesita uno mismo
Y entonces, qué mejor que preguntar qué necesitas, ¿no? A veces acompañar se trata simplemente de eso, de estar disponible, que es otra de las cosas que digo, ¿no? El mostrarse disponible. No solo estar, sino mostrarse y transmitir esa disponibilidad. Porque hay muchas personas que se sienten muy abandonadas en un proceso de duelo por su red de apoyo, y es únicamente porque la red de apoyo, pues por no molestar, por no recordarle, no le dice qué tal estás, necesitas algo, recuerda que estoy aquí, aunque lo sientan y aunque realmente estén disponibles, ¿no? Entonces, poder verbalizar y materializar esa disponibilidad, validar, como decíamos al principio, no cuestionar las emociones ni los procesos que esté pasando la persona, no ser paternalista, no yo sé lo que tú necesitas, muchas veces atender a necesidades básicas y que no tienen nada que ver con las emocionales, como por ejemplo la comida, la burocracia, algo así, ¿no? Y luego, pues como desde que tuvimos esta presentación en Jerez, lo añado siempre porque me encantó. Como siempre dice mi amigo y compañero Juan de Psicología, hay que acompañar como acompañan los perros, que es estando y sin juzgar y sin culpar y sin invalidar, ¿no? Así que qué mejor manera de acompañar que como hace un galguito. Me encanta. Recomiéndanos algún recurso, un libro, un podcast, una herramienta que suelas recomendar a tus pacientes, las personas que te piden ayuda. Bueno, pues mi libro favorito tiene que ver con el duelo. Uno de mis libros favoritos, que es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Muy bueno. Es muy bueno y es muy interesante porque habla del duelo de Marie Curie cuando se quedó viuda, en paralelo al propio duelo de la propia autora, de Rosa Montero, cuando se quedó viuda. Entonces puedes ver ahí cómo cada una de ellas en su contexto particular lo vive de una forma individual, pero al mismo tiempo hay muchos paralelismos, ¿no? Y eso es la grandeza de los duelos, que podemos conectar con el duelo del otro, incluso aunque lo veamos desde nuestro lugar. Me gustó mucho también Esto pasará, que habla de otro duelo, que creo recordar que la autora se llama Milena Busquets o algo así. Me suena. Y me gustó mucho un libro que se llama El amigo, que me recomendó Mariquiña, y que leí con mucha serenidad hasta el final, en el momento en el que es imposible no llorar y no romperse, y no recuerdo el autor o la autora, pero bueno, El amigo. ¿Seguro que va de un perro? ¿Va de un perro? ¿Cómo lo sabías? Igual el te título, suena el libro. no, el título bastante. Pues es El amigo. Pero no va de la muerte de un perro, ¿eh? Es muy bonito el libro. Y luego, pues mira, recomendaría mi propio podcast. Hay un capítulo que se llama como el libro, Hazle un hueco al dolor. Y es, bueno, en 10 minutos te cuento un poco las bases de lo que planteo en el libro. Es un aperitivo maravilloso para luego, por supuesto, ir a una librería, ver dónde está el libro, colocarlo en un lugar visible y otra copia llevársela a casa. Un saludo antes de despedirnos a Juan Mariquiña, a Rosa Montero, que seguro que nos está escuchando, y a Milena Busquets también. Sí. Y dinos dónde podemos encontrarte a ti, saber de ti. Ya has comentado tu podcast, pero otros medios. Pues estoy en todas las redes como Dani Blázquez con Y, también en la web daniblázquez.com. A través de la web se puede pedir cita, se puede uno enterarse de las cosas que hago y de cómo acompaño. En el podcast No Tengo Diván, de psicología. Tengo un podcast para reír que es Grupete de Noche, de entretenimiento. Y bueno, pues básicamente estas vías de comunicación. Estoy pasando sesiones online para todo el mundo, presenciales en Madrid, y tengo un equipo maravilloso que también trabaja conmigo. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir. Pues a ti, te quiero mucho, eres un pilar fundamental en mi vida, y este libro ha sido posible gracias a que me hayas acompañado también, que me hayas respetado los tiempos para escribirlo, que hayas creído en mí, y diría que el 90% de los proyectos que saco adelante desde hace casi 2 años es por lo mucho que me inspiras y por lo bien que me quieres. Así que muchas gracias. Y me hace mucha ilusión estar en un podcast tan escuchado. Ojalá tener tus escuchas alguna vez, porque es una locura. Te quiero. Y yo a ti.